Y en cuanto a mi propuesta, pues... Vamos a darte la respuesta después. Primero lo tenemos que hablar entre nosotras. Bienvenida de nuevo. Amor, ¿cómo está mi vida? Perdón por no sacarte antes, mi reina, perdón. ¿Y la chava y la bebé? La están llevando para tu casa. Oye, en cuanto me enteré de la bronca, me vine de volada para acá contigo. Quise llamarte antes, pero... Bueno, pues ya, estoy aquí, tranquila. ¿Pero cómo me sacaste? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Estos hijos de la fregada me estuvieron acusando en falso. No me dejaban ni usar el teléfono. Bueno, pues ya, eso no importa. Te soltaron y aquí estamos juntitos los dos. Oye, te quiero hacer una invitación. Vamos a dar una vuelta y te voy explicando. ¿Sí? Órale, va. ¿Qué horas son? ¿Le diste de comer a la santita? Sí. Se va a quedar dormidita un ratito más. Un buen rato. ¿Y qué? ¿Cómo te fue con ese vato, qué? Bien. Bien. Es un hombre de mundo. ¿Ah, sí? Su depa está impresionante. La cena, ni te digo, una cosa deliciosa, imponente. ¿Y qué? Me tengo que poner celoso, ¿verdad? No tienes por qué. Ay, oye, estas pijamitas que te pones cuando te las pobres. ¿Y qué? ¿Y hablaron del business? Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Ay, pues nos pidió un acuerdo de confidencialidad. Confidencialidad. Sí, entre las tres. Ok. Y no hemos decidido eso. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿sabía? ¿Tendrías secretos conmigo, Ismael? ¿Sabes cuál es el único secreto que tengo? Lo que me imaginé ayer en la noche. Cuando no estabas. Ah, sí. ¿Quieres que te platique? Sí. Ok. Déjame. Voy a tratar de ser detallista. Mija. Ay, no, mija, no lleves esto de aquí, no. A mí, sírvanme un suerito. A ver, mija, no, agárralo. A mí que me sirvan un suerito con salecita y todo. No, Tata, Sí, es mija, que ya estás cruda desde tan temprano. Ya no estás para estar tequileando diario, me cae. Ay, mijita, ¿pero qué les pasa en esta familia? Primero me dices borracha y ahora me dices ruca. Pues, ¿qué pasó? No, yo te adoro, mi Ruti, pero no te me subas al chongo, porque yo sí te doy una buena desconocida, ¿eh? Sí. Además, yo con unos 4 años menos, ¿qué digo, 4? Con un año menos yo sí me andaba levantando al Fernando, ¿a poco no? No, ya en serio, mi Ruti, cuéntame, ¿qué te dijo el marido, pues? Ay, nada, si ni durmió conmigo, se fue temprano. Se está haciendo el ofendido. Pues que se ponga listo, porque en una de esas le andan metiendo gol. A ver, Tata, yo con Fernando estoy haciendo negocios. A Javi lo quiero. No, y él también te quiere a ti, pero nada tiene que ver la querencia con las ganas, mija. Oye, aunque pensándolo bien, ¿no será que mi comadre se lo quiere gallinasear? Ay, no. Pues acuérdate que la felina es más rara que un sapo a cuadros, Ay, ¿a poco será verdad eso de que es viuda negra? Pues claro que no te acuerdas del Feyo. Y luego el otro, ¿cómo se llamaba? El chaparrillo, pelirrojo. Que el colombiano, que le decían el oficial. Pues también 3 metros bajo tierra, hija. No, con ella chiquita no te la acabas, es tremenda. No, pues sí es viuda negra. Entonces el duro le clavó esa puñalada.
Estás mucho mal parido. Yo nunca pude confiar del todo en Raimundo, ¿viste? Pero nunca pensé que cayera tan bajo. Es que pispo inventar la muerte de mi hijo. Ese fue el cuento que me echó. Y resultó que todo era mentira. Ya vos sabes cómo le cobré esa traición, ¿no? Que casi no la libramos, ¿no? Me bizcocho. Decime la verdad. ¿Vos por qué estás aquí tan temprano? ¿Estás descuidando a la rutina? Ay, pues porque me gusta hablar con usted. Venga, le hago una pregunta. ¿A usted no le parece que Rutila ya está muy grande como para saber lo que quiere? ¿Saber qué tanto involucrarse con el Fernandito este? Yo sí le digo una cosa. Ese personaje nos va a traer problemas a todos. Y se lo estoy cantando ahorita. Te voy a confesar algo, ¿viste? Ya yo me tomé el atrevimiento de hablar con él. No te preocupes. Me voy a reunir con el hombrecito y te cuento todo. ¿O vos con quién crees que estás lidiando, a ver? Pues se le agradece. Buenos días. Si no lo son, me puedo esforzar para que lo sean. Hombre, si antes te iba a firmar uno, ahora te voy a firmar 10 contratos de confidencialidad. Maravilla, qué delicia. Qué piel, Diana. Qué buenos días. Desayuno para la neni y su esposo, obvio. Gracias. Ya me siento un poco mejor. Obvio que te vas a sentir un poco mejor. ¿Cuál? Ese Ramsés es una pistola. ¿Quién es Ramsés? Amor. Ah. Ramsés Jasper, ¿sí? ¿Cómo no vas a saber el nombre de tu doctor, güey? Pues no me lo sé. Y que me digas, güey. Ya sé. Pues ese doctor, Ramsés Jasbeck, es increíble. Y te va a estar haciendo unos tratamientos nuevos con unos aparatos rarísimos, pero te juro que va a estar al 100. Va a estar perfecta para cuando yo esté en la presidencia. O sea, vamos a estar en Los Pinos, tú y yo. Increíble. Porque obvio vamos a vivir en Los Pinos, no vamos a ir allá en Palacio Nacional por... ¿Qué piensas? Cómela. Ah, mira, si eres de buen diente, ¿eh? Pero si tú qué, si así como comes haces otras cosas. ¿Qué pasó? Toma agüita. No. Nada más que te estoy viendo y estás bien guapa, mi reina. Sí, después de estar en el bote, seguramente. Ay, mi vida, como que te ve algo distinto en los ojos. ¿Qué onda, Pues tenemos mucho que platicar. Pues yo puestísimo también tengo mucho que decirte. Estás hermosa. Pues me siento llena de vida. Atiende, voy a pedirles la receta de la salsa. ¿Sí? Ok. Pero pues... Bueno, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué pues, papá? ¿Todo bien por acá? ¿Usted ya resolvió el pendiente o qué? En eso estoy, mijo. Estoy en Mexicali. En cuanto termine esto, pues me voy de regreso, ¿no? Pues usted nomás dígame en qué le puedo ayudar, ¿eh? Ya habrá tiempo para que la conozcas. Es una morra que no la hace tanto de pedo, pues. Es mansita. No sé por qué, pero siento cosas distintas con ella. Uy, jefe, pues ¿qué le puedo decir? Si la morra es derecha y usted se siente bien, usted se merece eso y más, ¿no? Pero no se le olvide que todavía tenemos que resolver lo de la Dianita, ¿eh?
Está bueno, mijo, vete llamando a la colina. Dile que le tenemos una solución, pero que no va a ser como quieren los de la DEA, sino como nosotros queremos. ¿Eh? Arre. Gracias. ¿Qué tal? ¿Te dieron la receta? Sí. ¿Sí? ¿Quieres? Ay, Tortilla recién hechecita. ¿Echas a mano? ¿Ah? ¿Echas a mano? ¿Ah? Qué rico. Sí tenía hambre. Me sabe mal ver a Corina dividiéndose entre dos aguas. Pues la verdad es que hay que tener un temple especial, ¿no? Para trabajar en operaciones de inteligencia, como gente filtrada, ¿no? Está paranoica la pobre. Cree que la están siguiendo. ¿Te lo contó? Lo que no sabes quién. Obviamente te estaba sondeando, Carla. Sabe que la siguen, eso es de manual. ¿Qué más te contó? Yo tengo sospechas de que se sigue viendo con los Casillas. ¿Crees que al fin se decida cambiarse de bando? No lo sé. ¿Qué te comentó? No me comentó nada de eso. Y aunque lo hubiera hecho, no te lo diría. A ver, Carla. Es tu deber como ciudadana informar si tienes alguna información sobre alguno de los Casillas. ¿Eh? Vaya, ahora sí ya habló el policía. Ya, Bernardo, en serio, estamos desayunando. Mira, Corina no es mi amiga. Pero la entiendo. Sé las tensiones a las cuales está siendo sometida. Lo he vivido como periodista. ¿Como periodista? Sí, como periodista. Y como periodista, no quiero perderla como fuente, así que no esperes que la utilice para pasarte información y que tú cumplas con tus objetivos. Muy bien. Isma, por poco y no me llamas. Se nos está acabando el tiempo. Ya resolvimos tus broncas, morra. Tenemos un plan. Está bueno. ¿Cuándo nos vemos para ver si le entro? ¿No has entendido, Cory? Ya sabemos cómo mantenerte en la DEA, morra. Pues, ahora también tú decides por mí. Igualito a tu padre. ¿Y como cuándo estaré sabiendo qué es lo que tienen preparado para mí? Chécate en tu ventana. Anoche te mandamos un dron con unos fones. Agarras uno y los demás los escondes. No vaya a ser que vayan a revisar tus cositas porque te están siguiendo, morrita, ¿eh? Sabía que iba a pasar. A ver, ya tengo los aparatos. Isma, necesito hablar con Aurelio. Necesito estar segura de lo que voy a hacer. Mi jefe ahorita está resolviendo unos business, morra, no está aquí. Claro, con la nueva vieja, ¿no? Pues, ¿cuál será tú? Ismael, conozco perfectamente a tu papá. Sé la cara que tiene cuando está enamorado. Voy a estar al pendiente de ustedes, ¿sí? Mucha gente trabaja para la soberana. Tiene que tener cuidado, no se vaya a equivocar. ¿Equivocar? Ay, Benjamín, yo hice muy bien mi tarea. Esa lista me la sé al derecho y al revés. Para mí ese no es el problema, que me falle la memoria, sino que nos vean juntos porque la soberana siempre andaba sola. Bueno, pues ahora anda con un secuaz. Con un secretario particular. Con un fiel escudero, como le quiera llamar. No la voy a dejar sola en esto. Es que mi jefe se fue a Mexicali. Que es que a pagar una deuda, pero pura madre. Ya me dijo que más bien fue a ver una morrita que tiene por allá. ¿Pero todo bien? O sea que no pasó aquí la noche. Se fue con la colombiana, pero la despachó de volada. Ay, ese no cambia.
Hola, buenos días. Ey. Se me pegaron las sábanas. ¿La Diana también? No, la Diana no durmió aquí ayer. Me dijeron los muchachos. Hay su lista el Señor de los cielos, anda bravo Aurelio Casillas. El Señor nos encontraba muerto, como todos así lo creían. El patrón regresó a sus terrenos, corran lacras por su propia vida. Trae su lista el Señor de los cielos, anda bravo Aurelio Casillas. Hierba mala, esa nunca muere, dice un dicho muy cierto, señores. Andan temblando contras y leyes, vuelve al ruedo el patrón de patrones. Trae coraje contra mucha gente, para vengarse le sobran razones. Esa pariente le está valiendo madre todos los planes y la seguridad de la casa, fregado. ¿Pero averiguaste con los Boluras? Nadie sabe nada. Le hablé al celular y no contesta. A ver, ¿qué onda con esos vatos? Que parece que están pintados o qué fregados, pues. ¿Qué crees, que se haya regresado con Fernando? No creo. Estaba concentrada en el plan de tu papá de entregarse a la DEA. Le dijo a Ismael que sí lo iba a hacer. Pero déjame le hablo otra vez. A ver. ¿Ya? ¿Qué prisa tienes, mujer? No me diste chance ni a pedir el desayuno. ¿Y encima vas a contestar? Pues sí. Burlé 3 anillos de seguridad para poder llegar aquí, Fernando. Mi gente seguramente está preocupada por mí. Bueno. ¿Estás bien? Sí. Sí. ¿Y ustedes? Vi que tenía varias semanas perdidas tuyas. ¿Todo bien allá? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Estás haciendo ejercicio? No, pero ya voy para la casa. Bueno, chao. ¿Que todo bien? Pero no sé, muy rara. Tal vez demasiado bien. Y ahora que lo mencionas, en la cena sí estaban intercambiando miradas, ¿eh? Claro. Se fue a hacer cardio, ¿no? Que la próxima vez avise. Pues yo no sé. No, es más, ¿cómo no? Sí sé. Lo que sí sé es que esto no se va a volver a repetir, vatos. Tenemos que apretar las tuercas y no queremos que nos vuelvan a madrugar. ¿Eso queremos o qué? ¿Sí o no? No. No, ¿ah? A ver. ¿Quién fue el último en ver a la Diana en la casa? Pues a mí me dijo que ocupaba una troca, pero pues yo pensé que ya estaba hablado, Ismael. Que estaba hablado. Que ya estaba hablado. Pues de ahora en adelante, todo lo que pasa en esta casa me lo avisan. Y no va a estar hablado. ¿Está bueno o no? ¿Está bueno o no? Sí, patrón. Simón. Está bueno. Vayan a ocuparse de algo. Luego vemos qué pedo con esto. Tú te quedas, Skinny. ¿Qué te mandó el Javi? Pidió que investigáramos al Duro. Murió a manos de la felina, ex guerrillero, y todos sus nexos con el ahora presidente de Colombia. Pues eso ya lo sabíamos, ¿que no? La felina iba a buscar a ese vato para dar con su supuesto hijo. Ay, ¿sabe qué me acabo de acordar, Eunice? ¿Usted recuerda cuando estábamos en la guerrilla que no teníamos que comer? Sino solo esos gusanos asquerosos. Ay, gas, qué asco. Vos te los tragabas todos. Yo sí, yo me acostumbré. ¿Qué le hacemos? Ese es un pasado que deberíamos dejar bien atrás, ¿sabe? Sobre todo por los conocidos. ¿A quién se refieren?
O Pablos, al duro. No sé si te conté que el Pablos fue uno de los que me reclutó para los guerrilleros cuando yo estaba peladita. A mí me daba un pánico. Tenía y tiene esa mirada traicionera que no puede disimular. La verdad que no tenía ninguna intención de volverte a ver el hocico, Noé. Es que esos años que pasamos juntos en la guerrilla no son precisamente tiempos para que uno se sienta orgulloso. Sobre todo vos, que fuiste uno de los jefecitos. Al servicio de los más vulnerables. Hemos luchado por un nuevo cambio, por la injusticia, por la división de clases, ¿Por qué más bien no cerrás el hocicote? Que es que yo te conozco y tu discurso me huele rancio. Tú también tienes tu historia, Felina. ¿O prefieres que te llame Paisita? Tú sabes que yo tengo la duda si fue él el que me secuestró cuando regresé de la muerte. Pero déjalo nomás que se siente como presidente, que yo lo voy a averiguar, vas a ver. Igual de morrongo que el de aquí. Que ahorita debe estar reunido allá con Sada y la senadora. ¿Qué tal? ¿Embajadores de qué? La revolución. No hay derecho a ser tan hipócritas en esta vida. La vieja esa que te andaba buscando en un fondo el día que te conocí, esa debe haber sido la misma que me echó al agua. Pero a ver, qué vieja, mamá. A mí y a la pobre chava casi recién parida que estaba durmiendo en mi casa. A ver, Mecha, es importante que me conteste. ¿Tú viste a los que me estaban buscando? A lo mejor son los mismos que me metieron el chip en la cabeza, ¿te acuerdas? A ver, Memo, ¿era la misma vieja o no? Pues algo has de haber hecho tú para que tuvieras que pelárteles. ¿Cómo hiciste para que me soltaran? Pues con dinero va el perro, mija. Reina, lo que quiero que sepas es que no tienes que preocuparte por nada, ¿verdad? Lo que menos quisiera en la vida es darte problemas, pues. Un poco tarde para eso, ¿no crees? A ver, ¿qué me quieres decir? Háblame, Chile, háblame con la verdad. ¿Qué onda? En líneas particulares es perfecta. Y a primera vista se parece mucho a ella. Eso dicen, que soy buena actriz. Ay, Dios. ¿Qué pasó, oficial? ¿Le sirvió el dato que le envié? ¿Cómo? ¿Y por qué la soltaron? ¿Quién dio la orden? La bronca es que me das miedo. A ver. Veme los ojos. ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Pues eso me asusta más porque veo el poder que tienes. Un poder que va más allá de la lana que puedas tener. Mi vida, me estás bien tal cual como soy, así, sin ataduras. ¿Y eso que me dijiste a los gringos que te estaban buscando para que dijeras que habías puesto al presidente Terán en Los Pinos? ¿Por qué no me dices quién eres? Amor, nada más soy un que se está muriendo por ti. Ese güey soy. No. Quiero saber quién eres. Quiero datos, quiero nombres. Pero yo ya no soy una chamaca para andar nada más así a ciegas. Está bien. Soy hijo de Alba y Heriberto Casillas. Me llamo Aurelio. Aurelio Casillas. Y sí, yo puse a Terán en la presidencia. Regresó de la muerte el difunto. Tú estás hablando del Señor de los Cielos. Y ese señor está muerto, enterrado. ¿Que no ves la prensa? ¿La televisión? Invéntate otra cosa, vato. A ver, no me estoy inventando nada. Los colombianos me la tienen jurada. Secuestraron a mi mamá y luego me la mataron. Sí, supe que le habían matado casi a toda su familia y a una hija. La más pequeña. Y la acabo de enterrar ahí justo donde enterré a mi mamá. Y te la digo así pues porque me hace sentir cosas que nunca he sentido. Y no quiero que haya mentiras entre nosotros. Ya, estoy cansado, estoy hasta la madre. Entonces, ¿sí eres tú?
Sí, el Señor de los Cielos, así me llama. Habrás escuchado muchas cosas de mí, buenas, malas, pero pues la mayoría se las ha inventado al gobierno porque siempre tienen que buscar a un culpable. Pues sí, a los cárteles del narco o a los gringos. Cuando me encontraste me había escapado de una base militar en Estados Unidos. El plan era otro, pero se me adelantaron. Le hicieron creer a mi familia que estaba muerto. Hasta el médico que tenía arreglado me lo mataron. Es que no puede ser. Reina, esto que sentimos los dos y por lo que regresé y por lo que nos mueve, eso es la única verdad. Todo lo demás es pura... Son puras... Todo lo demás. Por fin pude recuperar el momento donde se llevaron al doctor Eliades Peraza. Lo sabía. Sabía que algo no estaba bien. Hay una placa que hemos estado siguiendo. Es de la DEA. También estaba presente en otros eventos. Así como hay reconocimiento de caras, también hay reconocimiento de placas. Pues ahora sí, a buscar en todos los deshuesadores de Sinaloa, compadre. Chale. Pasa, Bernardo. Creo que soy yo el que te debe una disculpa. ¿Te diste cuenta de que te pasaste, no? Sí, pero... Bueno, dando y dando. Mira, lo importante es que somos pocos los que siempre hemos tenido un objetivo común. Si queremos barrer con el narco, limpiar el país, tenemos que ir con todo. ¿Y en qué andas? ¿Qué es esa búsqueda? La misma porquería de operaciones. La CIA, la Marina, asesinatos, desapariciones, operaciones especiales, secretas. La corrupción está en todas partes. Está suelta. Gracias, Doc. Que vaya muy bien. Hola, buen día. Hola. Te cité porque sí vas a trabajar conmigo, como mi asistente. Ok. Pero tengo una condición. Ah, vienes a pedir trabajo y pones condiciones. Sí. Eres interesante, ¿eh? Ajá. Es que no quiero trabajar en la oficina. Ah, no va a ser trabajo de oficina. No, yo soy un hombre de acción, no soy un burócrata. No, tú, si nos vamos de patrulla, me acompañas. Si vamos a hacer un operativo, te vienes conmigo. Es más, tu primer trabajo va a ser sacarme de esta cueva de matasanos. Vale, vamos. Sí, señor. Tráete la maleta. Vámonos, muchachos. Voy a estar ausente un poco más de lo normal. Así que les voy a pedir que por favor que los niños estén afuera más tiempo, que no se salgan a andar en bici, que no se la pasan encerrados en las tabletas esas. Por favor. Mira nada más. ¿Qué onda, prima? Buenos días, prima. Pues es que anoche me tuve que despejar tantito. Ah. Te saltaste la seguridad, Diana. Pusiste en peligro la vida de uno de nuestros hombres. A ver, ya sé que estuvo mal, pero pues estaba triste anoche, prima. Y ahora ya me siento mejor. Ay, qué bueno que curaste la hormona. Mejor vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos por las cosas. No, yo te acompaño. Ok. Pues no tengo nada más que contarte de mi pasado que ya no sepas. Ya me sopló mucha información que me va a servir para ayudarla. Solo te pido el inmenso favor que lo que sepas me lo avises de inmediato, ¿sí? Por supuesto que sí. Ya va siendo hora de la reunión con Alan y Caridad. Chance salieron de verse con el presidente. ¿Estás seguro que Aurelio sí va a ir a la reunión con ellos? Porque Caridad estaba que se lo echaba al plato. Pues lo último que supe es que por ahí le llegó visita. Ay, usted conoce a Aurelio. Por eso la despachó rapidito. Y después se fue a ver a yo no sé quién. Ese Aurelio no mejora ni después de muerto, ¿no?
Dame por mi bolsa, yo. Isturiz, véngase para acá, que ya salimos para la otra reunión. ¿Has sabido algo de Aurelio? ¿Qué piensas? Que a pesar de lo que dices va a ser muy difícil una relación. Yo ya voy de salida, amor. Todo lo que te he dicho ha sido de corazón. Yo le he hecho mucho daño a mi familia y me hace sentir muy culpable, pues. A mí no se me hace que un capo de las drogas... Sí, no, está bien. Dilo, sin broncas. Soy un capo de las drogas. Uy, soy malo. Pues sí, no se me hace que pueda tener remordimiento, sentir culpa, pena por su familia. Mira, todos somos capaces de matar. Todo depende de la situación o las circunstancias en las que te pongan. Y aquí estoy, dispuesto a que me reviente por cada uno de mis hijos. Yo a los míos los mandé lejos queriendo salvarlos de la violencia, del narco de este país. ¿Y ahora esto? ¿Sabes por qué me ayudaste? Porque me viste como un ser humano. Así me trataste, así me hiciste sentir como un humano normal, no como el Aurelio Casillas, que todo el mundo le tiene miedo, el Señor de los cielos, ¿no? ¿No? Pero eso no cambia nada. Pero yo sí quiero cambiar. Quiero vivir una vida buena, una vida feliz. Lejos de todo esto, pero quiero que sea contigo. ¿Por qué no me dices lo que me vas a decir? Las mujeres les sobran al hombre. Mi reina, tú no eres de las que se asustan. Si me quieres decir lo que sientes por mí, no hay bronca, dímelo. No sé, Aurelio. Mira, yo te vi peleando con los polleros. Saqué a mis hijos de aquí. Los aparté de mí para que tuvieran un futuro mejor. Para que no cayeran en lo que tú haces. Para que no terminaran baleados como perros. Yo también saqué a mi hijo mayor. Y pues terminó muerto. Saqué a mi luna y me la mataron. Para eso te sirvió la fama del Señor de los cielos. Está bien, entiendo tu odio. No, no te odio. Ni te tengo miedo. Solo me asusta lo mucho que me gustaste. Y eso es lo que te iba a decir. ¿Sabes qué? Tengo a esa chava esperando en mi casa y me tengo que ir. Esta gente se va a reunir con el presidente de México. Eso significa que pueden haber muchos cambios. Hasta incluso que se nos volteen. Así que hay que estar atentos, ¿ah? Dándole lecciones de estrategia a los muchachos. Bueno, yo ya estoy lista. Cuando usted diga. Pero... ¿Inés? Sí, claro que sé quién eres. Ajá. Sí puedo estar ahí en media hora. Bueno, así quedamos. Era el asistente de Fernando Javier. Y como te lo dije, este es el momento para medirle el agua. Así es que nos hablamos más tarde, ¿sí? Pues se lo agradezco. Avanzamos. Necesito la opinión de una experta. Isturiz, vamos. Permiso. Ahí es donde indica el localizador, Benjamín. Pero en un momento que la rabia no me pasa. No me gusta que pasen por encima de mis órdenes. Ya hayan soltado la coyota esa. Ya, jefa, concéntrese. Míreme. Olvídese de eso. A lo que vinimos. Vaya. Si es que me gusta Benjamín, que me hable con autoridad. Eso es lo que yo necesito de usted, ¿no? Y deséeme suerte para que don Roberto Priego me acepte como la soberana. Yo confío en usted, todo va a estar bien.
Saludo, don Pliego. ¿Ya no se acuerda de mí o qué? Soy su soberana. Ha pasado mucho tiempo, sí. Pero vea, aquí le traigo su guapo. A ver. No me gusta. Vamos a contar. Bueno, pues nos vemos. Todo muy bien. Te agradezco la sinceridad, pero ya estuvo. No es eso lo que estás sintiendo, amor. Estás tan amarrada a mí como yo a ti. Y lo sabes bien. Bueno, me tengo que ir, ¿eh? No te acompaño. Soluciona el problema de la chava que tienes ahí y ya me voy. Está bien, vamos. Bueno, la idea era hacer solamente una presentación, pero con el acuerdo de confidencialidad. Pues por mí no hay bronca. Y sí, estuvo mal lo del acostón, pero ya no va a volver a pasar. Bueno, Diana, no necesitamos detalles, ¿sí? A ver, prima, hablemos esto ya de una buena vez, ¿eh? Si estás enojada conmigo por lo de Fernando, me hubieras dicho que querías con él. Y ya, no se toca. Pero Aurelio ya le tiene un 4. A ver, ¿qué te pasa, Diana? Yo tengo mi marido. Y por más broncas que yo pueda tener con Javi, no significa que me voy a ir a acostar con el primero que se me ponga encima. Tranquila, Rutila. No, es que a ver, Diana, no hay bronca. Si bien sabemos que somos bien calentonas, ¿no? A ver, yo creo que deberíamos de olvidar el tema. Sí, yo también. Creo que hay que acceder a mantener la confidencialidad y así cada una se hace cargo de su plan de inversiones. Me parece perfecto y así ninguna se lo lleva a la cama. Ah, porque ya no te vas a acostar con él. A ver, ¿es en serio, Rutila? ¿Neta estás enojada conmigo? Ya, hombre, ya relaja la raja. Pasa la página, no va a volver a pasar. Como dije, mantengamos la confidencialidad y así ya no me tienes que contar intimidades. Me parece perfecto. A mí también. Ahí nos vemos, don Pliego. ¿Todo bajo control? Ay, Dios. Al principio me asusté porque habían dos hombres y no sabía cuál de los dos era el tal Pliego ese. Pero luego se tragó todo el cuento. Igual tampoco es que sea fácil, Benjamín. O sea, llevan muchos años tratando con la fulana esa, la verdadera soberana. Y además, esa soberana, contadora de todos. Les maquillaba todos los libros de contabilidad. Obviamente eran un desastre. Y a fin de mes, llegaba idea. Les traía comprobante o voucher. El mecanismo básico del lavado. Sí. ¿Con quién vamos ahora, jefe? Ahora vamos con la tal Mecha. A mí no me gusta que me reten porque les gano. ¿Otra vez, jefa? ¿Para qué? ¿Para qué quiere ir allá? De nada sirve tener poder si pasan por encima, oiga. Independientemente de lo que sea la agencia, Manzano quiere hacer las cosas bien. No le quedó de otra más que contarme de una operación secreta. Operation Code Lazarus. El empeño de otra agente. ¿Una mujer? ¿Quién es? Tracy Lowe. Una maestra en eso de crear personajes para infiltrar operaciones. Por lo tanto, no hay ninguna foto de ella. Pásale, pues. Gracias. ¿Todo bien? ¿Qué huele? Ah, está dormidita. Me dijo la Mecha que tienes familia en el norte. Sí. Muchachos, ya saben lo que tienen que hacer. Arreglen el traslado para que se la lleven a Gringolandia. A Phoenix, Arizona, ¿eh? Ah, pues allá mismo te van a llevar. Las van a llevar.
Vitaminas, pásame el billete. Mira, aquí tiene. Para que te compres lo que necesites, a lo que ocupes, ¿eh? Muchachos, búsquese algo de comer, ¿no? ¿No tienen hambre? Sí, patrón, sí, ahorita preparo unos chiles en nogada, algo sencillo, ¿eh? Es que sí saben cocinar, pero no tan bueno como tú, pero sí saben. Ahí le hacen al loco. Pues está bueno, pues vayan por sus chiles, ¿no? Provecho. Adiós, hasta luego. Vamos por fin solos, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda de qué o qué? Ah, pues ya me imagino lo que me vas a decir. O no, pero pues nomás déjame verte pues, tantito, ¿no? Y Ah, sí, pues ¿qué me quieres ver o qué? pues, ¿qué no ves? Estás re guapa, pues. Estás viendo lo de... ¿Seguro eso le dices a todas? No, ¿cómo crees? Nomás te lo digo a ti. Ajá. Eres bien rico, ¿no? ¿Por qué eres tan rico, eh? Pues me bañé. ¿Te bañaste? Sí. ¿A poco de...? Sí. ¿Y te lavaste? Sí. ¿Puedo checar? No. Qué guapa. Gracias, pues. Ya estate quieto. ¡Mesha! ¡Mesha! ¿Qué pasó? ¡Ábreme! ¡Soy yo! ¡Artemia! ¿Qué pasa? ¡Están buscando! ¡El gorillo es la morra de la DEA! Este lunes, El hombre está listo, patrón. Aurelio tiene a Tracy en la mira, Si usted quiere, lo reventamos. mientras que sus enemigos se preparan ¿Tú crees que convenga hacer eso ahora? No te estoy consultando, te estoy ordenando para dar en el blanco Que sea una masacre. al corazón de los Casillas. Vamos a poder acabar con Aurelio Casillas y lo que le queda de familia. El Señor de los Cielos, este lunes a las 9:08 Centro, por Tele.